Pero no a Epitafio. No, No. yo estoy muy contenta con... Es buena noticia, como dices tú. Buena noticia, una película que cuando yo la vi ahora, yo apenas la vi, le contaba a Yulene y a Rubén, bienvenidos los dos. Ay, Yulene, Los- Hola Isola, Buenos días. Rubén y más. Ustedes son directores. pareja y además es la primera vez que hacen una película juntos, según tengo entendido, Así es. Como codirectores, sí, siempre, como codirectores. siempre trabajamos en nuestras películas en distintos puestos. Pero la Se primera vez que- apoyan mutuamente. Ópera prima matrimonial. en ese sentido, sí. Bueno, Primer sí, de primer hijo. Ahí estamos. Sí, 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 los otros eran como tus hijos de tu otro matrimonio y los hijos de mi otro matrimonio. Y este ya es el... Ay, qué divino. Yulene estuvo aquí por un documental, te recuerdo muy bien, Yulene, porque además te veías, bueno, siempre te has tragado los años, Más pero chiquita. te veías bebé, que era Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Y hemos platicado aquí varias veces con los dos y ahora traen una película que a mí me llamó la atención porque dije, no le tienen miedo a hacer una película de época. Es una película de época. Estamos hablando de 1519. Jule. Y entonces tú dices, no, que ahora van a hacer una bronca impresionante de producción para ubicarla en el contexto y la ropa y los carruajes. Y no, ¿sabes cuáles son? Tres personajes, Diego de Ordaz y dos soldados de él. Ajá. Y el cuarto personaje es el Popocatépetl. Toda está filmada en las faldas del Popocatépetl. La expedición que Diego de Ordaz hace para encontrar azufre y pues cambiar la historia de la conquista de México. Así es. De alguna manera. 5.400 O metros. O ¿no? acelerarla. O acelerarla. Sí, de hecho, sí filmamos en las bases en las faldas del volcán Popocatépetl, pero como está activo, ya para continuar el rodaje lo tuvimos que complementar en el Pico de Orizaba y ahí filmamos hasta 5.000, hasta la cima, de hecho, 5.600 metros. Tenemos ¡Qué locura! Es una película de época, como dices, pero también de alpinismo Sí. y de aventura psicológica. introspectiva, psicológica, Sí. digamos, porque sobre todo tratamos de acercarnos a estos conquistadores de manera muy íntima y tratar de entender qué es lo que estaban pensando en ese momento tan crucial, que estaban a pocas semanas de entrar a Tenochtitlán por primera vez. En esta expedición se descubrió lo que hoy se sabe que es el Paso de Cortés, digamos. Diego de Ordaz fue el primero que pasó por ahí y le avisó después a Cortés, vamos a entrar por ahí. Entonces fue una expedición muy, muy importante, como muy estratégica para lo que después pasó en la conquista de Tenochtitlán. ¿Por qué llega este tema a ustedes? Estábamos leyendo por recomendación de un cineasta alemán que admiramos mucho que se llama Werner Herzog, que él recomienda solo como por ejercicio mental creativo leer La verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Ándale. Que es un libro fenomenal. Nosotros, es una lástima que no nos lo enseñen en la preparatoria en México, debería ser como uno de esos cantidad de libros obligados. Y lo estábamos leyendo por esas razones y de repente te empiezas a involucrar con la historia de la conquista y a descubrir cosas que normalmente uno no sabe, ¿no? En México siempre estamos como una lectura un poco distante de la conquista, ¿no? Muy blanco y negro, algunos datos, los malos, los buenos, y no acabamos de entender bien el proceso. Creo que no le hemos metido como ganas a entender el proceso. Incluso en el cine mexicano hay pocas películas de la conquista, ¿no? Somos un puñado, así que nos sumamos nosotros también ya. Somos un puñado de películas. Entonces estábamos leyendo este libro que está plagado de historias, tiene 1,001 películas que se pueden hacer, otras mucho más grande presupuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ya el encuentro de Cortés con Moctezuma en Tenochtitlán, pero podría ser una película enorme y hermosa. Y nosotros encontramos en este pasaje que lo describe Bernal Díaz del Castillo en 2 párrafos, la hazaña de Diego de Ordaz, encontramos una manera de aproximarnos a como esto que preguntabas tú, Lucero, de cómo es que una película de época y se animan a esta aventura que aparentemente podría ser muy difícil en un principio. Pues encontramos que era una película de pocos, que podíamos construir con pocos elementos, pero al mismo tiempo hablar de toda la conquista de México, ¿no? Qué joya. Es impresionante, además. Epitafio se llama. Epitafio es un gran título, además, ¿no? Epitafio. Epitafio es un gran título para una película sobre este pasaje, ¿no? Es un pasaje decisivo para la historia de México. Ahí se escribió el epitafio, ¿no? En ese momento. Y tiene una bellísima fotografía de Emiliano Fernández. No, la fotografía llega al preciosismo. Este escenario hostil, agreste, cenizo, nublado, helado. Y estos tres hombres, Fer, tú imagínate qué condiciones, estamos hablando de 500 años, qué condiciones pueden traer de, pues equipo no.
O sea, tanque de oxígeno tampoco. pues no. Van con sus botas de piel, estas que hacían cosidas a mano, van con unas, pues, frazadas raras, sus cascos metálicos, y van sube y sube y sube y sube y sube para lograr encontrar pues llegaron al cráter. Ajá. ¿No? O sea, bueno, me estás comentando que en la película siguieron Qué en el belleza. Pico de Orizaba. Ajá. El diseño de sonido es impresionante porque hay 2 que 3 fumarolas espectaculares. No vamos a decir, les tocaron unas fumarolas espectaculares, la verdad. El Popo hizo su gran actuación en la Así es. película. No, qué Con belleza. la magia del cine. Con La la magia magia del del cine. cine. Estaba viendo esas imágenes a través de Webcams México, que trabaja Nico con Webcams México, que es una joya. Estas exhalaciones, qué belleza. Y parece que además en esa época estaba mucho más activo que ahora, ¿no? Cortés en sus cartas de relación al rey describe que había una fumarola constante como una columna de humo que se levantaba como un edificio enorme que ni siquiera el viento podía torcer. Y que los conquistadores se enfrentaron a grandes temblores de la tierra y a lluvias de cenizas. Entonces todo eso está pues recreado en la película y creo que ayudó? dota la película de una parte como de aventura que creo que es muy disfrutable para todo tipo de público, ¿no? Además, ¿sabes qué? No juzga a estos 3 hombres. Finalmente, ellos están haciendo su chamba en lo que creen, ¿no? Lo que es, a mí me gusta eso, no es bueno y el malo, ¿no? Sino que son 3 hombres que van por un ideal en el que creen, por la gloria del rey, por la gloria de Dios, la gloria de España, a ampliar este imperio impresionante de esa época. Y ellos van haciendo su trabajo con riesgo de sus propias vidas. Está tan bien lograda, tiene mucho suspenso, hay varias secuencias en las que dices, ahora sí ya no la van a contar. Muy bien lograda, la película es, de verdad, anoche estuve en una cena, la recomendé, pues ¿qué recomiendas para mañana? Yo creo que la recomendación es Epitafio, sin duda Muchas alguna. gracias. A mí me parece además la película es de una belleza plástica, muy, muy atractiva, y yo los felicito porque de verdad me imagino Oye, que qué ustedes... hazaña, ¿no? Haberla filmado ya en sí es una hazaña. Exacto, ¿no? Pueden hacer el documental de la película. Lamentablemente éramos tan poquitos en el equipo que no había nadie que nos podía filmar haciendo la Bueno, chamba lo dura. podremos escribir tal vez. Pero sí, fue Puede un ser rodaje de alpinistas. Tuvimos que entrenarnos en alpinismo, subimos arriba de 5,000 metros, acampábamos en la montaña, vivíamos ahí durante 4 semanas, pasábamos frío, peligro, los pasaron actores. ese frío, que Claro. es algo que ayuda mucho a la actuación que están haciendo, ¿no? O Se hace más convincente. Subieron Sí, el no volcán fingían, con no esas fingían. botas, como dices, con esas frazadas y con esos cascos. Sí. Entonces, eso ayuda mucho a la actuación y ¿Han al realismo. vuelto a la ocasión? ¿Han vuelto al pico? ¿Han vuelto al No, popo? Todavía la no. verdad es que quedamos ya como curados de espanto. Sí, no, como que Algún quieren día. reposar. algún No, día. ¿sabes qué pasa? Que ahí teníamos esta convicción de estamos aquí para hacer una película, ¿no? Y eso te puede llevar incluso hasta la cima. Cuando ya no tienes esa convicción, ya como que no... Sin Queda esa claro. motivación tan fuerte, pues ya... Ahora sí que los alpinistas tienen otras motivaciones, pero nosotros que no somos alpinistas profesionales ni mucho menos, Ay, qué ya maravilla. cumplimos nuestro Cumplimos esa objetivo película. que era hacer esa película en la montaña. ¿Por qué decidieron que fuera Epitafio el título? Creo que al final de cuentas, es algo de lo que mencionabas, de esto que no juzgamos a nuestros personajes. Una de las cosas importantes que descubrimos es que Diego de Ordaz es un conquistador muy sui generis. Es de los pocos conquistadores, no sé si sea el único, que tiene una ciudad en América que tiene su nombre, en Venezuela, que se llama Puerto Ordaz, porque luego estuvo en Venezuela explorando el río Orinoco, buscando el dorado, por ahí falleció en el mar cerca de Venezuela. Entonces imagínate que un conquistador, porque aquí pues, se borraron de la historia, excepto en Cuernavaca, por ahí está el Palacio de Cortés y pequeños detalles, pero en realidad son gente que fue muy borrada de la historia. Y el que tenga esta ciudad habla mucho de que era un conquistador muy, muy especial. Incluso unas cartas personales que él tiene, que escribió con un primo o sobrino suyo, insiste en no llamarles indios a las personas que conocía acá, de llamarles naturales y de considerarlos como hermanos, no como animales. Tenía como otra visión, y cuando él vino en la campaña de Cortés, él ya llevaba 20 años en Cuba y ya estaba como entrando en pues en ideas más mestizas de entender lo que estaba pasando. Y un poco rescatamos este personaje que la vida no le dio chance de tener su entierro cristiano católico que él hubiera querido. Él no tuvo tumba porque su cuerpo se perdió. Y entonces digamos que también esta película de alguna forma
le da un epitafio a él también, ¿no? Que no lo tuvo. Y además era un personaje que no buscaba, como otros conquistadores, el oro. Él buscaba la gloria, trascender, dejar un legado. Eso era lo que movía sobre todo a Diego de Ordaz. Por eso buscaba este tipo de expediciones. Y uno de sus legados fue haber conquistado el Popocatépetl. A él se le reconoció en su escudo de armas la imagen del Popo, ¿no? La llevaba él presente siempre por haber conquistado este gran volcán. Pues ahí está, epitafio, no se la pierdan, y además es la recomendación de Lucero. Eso importa muchísimo. Gracias por estar aquí, Yulene Olaizola y Rubén Imaz. Gracias por acompañarnos. Muchas y como gracias. dicen en el teatro, mucha mierda. Muchísima. Sí, mucha. ¿Qué mucha, ciudades, que les vaya perdón? Muy bien. Estamos en Guadalajara, Puebla, Toluca, Monterrey y obviamente el Y Distrito Ciudad Federal. de México. Así es. Ok. Cinépolis, Que es Cinemex, una apuesta Cineteca de Nacional. nuestros distribuidores de piano que están distribuyendo cine mexicano, de descentralizar ya un poco esta idea, ¿no? Ya necesitamos consolidar el matrimonio entre el público mexicano y las películas mexicanas. Por Nunca supuesto. se han hecho tantas películas mexicanas como este año y nunca se han vendido tantos asientos en el cine en México como este año. Hoy se Entonces, estrenan 2. y hoy se Entra, estrenan. entra Roberto Además. Snyder también. Sí. Entra Roberto, que Con- vino ayer con Sí. la de Me estás matando, Susana. y Vayan a entran ver las ustedes. dos.